¿Aún no sabes cómo implementar el plan estratégico de seguridad vial? Pues quédate en Contame Pues, que hoy te vamos a ayudar cómo hacerlo. Bienvenidos a Contame Pues. Recuerden que esta es una comunidad donde nos esforzamos para que todos obtengan un conocimiento de valor. En esta ocasión traigo una persona muy especial, Edison Arias Jaramillo. Él estuvo en el podcast anterior de riesgo público, pero es una persona que también tiene mucha experiencia y de la cual podemos aprender mucho en el tema de seguridad vial. Entonces, sin más preámbulo, él nos va a explicar hoy un poco de aquellas estrategias que podemos utilizar para implementar este tipo de planes. Edison, bienvenido nuevamente al podcast Contame Pues. ¿Cómo vamos? Excelente estar nuevamente por aquí, disfrutando de lo que uno, hablar de lo que uno le gusta hacer. Excelente. ¿Qué más maravilloso puede ser eso, hablar de lo que nos gusta hacer y que nos apasiona tanto como es trabajar la gestión del riesgo? No, y esa es la intención. A mí, el podcast que hicimos, el anterior, para los que de pronto nos están escuchando y no saben qué episodio es el de riesgo público, ¿sí? El cual nos fue pues muy bien, para mí un tema de mucho aprendizaje, y en esta ocasión te invité nuevamente por el tema de seguridad vial. Correcto. En el cual también eres muy bueno y te vamos a exprimir lo que más podamos. Mucha tela de donde cortar, afortunadamente. Hay mucho que ver en ese tema. Bueno, la idea es iniciar como pues con la base. O sea, ¿en qué momento te metiste al cuento de la seguridad vial? O sea, cuando empezó, estuviste antes de que saliera la regulación, o sea, ¿cómo empezó el tema? Como te conté en el otro podcast que tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema de riesgo público, que te contaba de que esos temas de riesgo público se asocian sobre todo al tema de seguridad física, ¿cierto? Y que la gran mayoría de los que hemos abordado ese tema pues hemos tenido alguna experiencia con organismos de seguridad del Estado, que fue pues mi caso personal. Entonces ahí también tuve esa experiencia y mis primeros acercamientos con el tema de movilidad, ¿cierto? Obviamente desde el sector de defensa el tema de seguridad vial tiene otro enfoque, ¿no? Se habla mucho de la conducción defensiva, conducción ofensiva, conducción evasiva. Digamos que son unas técnicas muy particulares, pues por la misma característica de lo que implica un organismo de seguridad del Estado. Entonces digamos que por ahí finalizando los años 90, estando pues en un organismo de seguridad del Estado, pues digamos que desde allí ya empecé a explorar el tema de qué era el tema de, en ese momento, como te decía, mal llamado hoy, manejo defensivo, pero que para la época se trabajaba mucho. Entonces de ahí, como te conté en el podcast pasado en el tema de riesgo público, migrar del sector público al sector privado, pues yo hice un match interesante, logré como conectarme ya en el sector privado, como esa experiencia en el sector público en defensa pues le puede servir al sector privado, pues específicamente claro, en el tema de seguridad sana en el trabajo. Y lo mismo pasó con el tema de seguridad vial, ¿cierto? Entonces yo conocía el tema en el sector público y ya en el sector privado, cuando empecé a trabajar con en ese momento las ARPs, administradoras de riesgos profesionales, entonces empecé como a aplicar esos conocimientos que tenía, obviamente con un enfoque muy diferente, el sector público ya al sector privado. Ya en adelante pues ya me he venido formando, yo soy instructor en técnicas de conducción del Ministerio de Transporte para vehículos pues livianos, porque tú sabes que hay diferentes categorías de vehículos. También hice muchos estudios de formación aquí en Colombia y de formación en otros lugares, en otros países, en el tema de seguridad vial, de movilidad segura. También he trabajado mucho el tema de ISO 39001. Estoy certificado como auditor en sistemas de gestión de seguridad vial. Entonces digamos que ya son 20 años trabajando a la par ambos riesgos. Ese riesgo público que ya hablamos y obviamente este que es muy hermanito, que es el riesgo vial. Ayer estaba en una empresa, precisamente aquí en la ciudad de Medellín, y estábamos trabajando el tema de riesgo público. Estaba trabajando con la responsable de seguridad y salud de cómo planificábamos un programa de intervención para una empresa que la casa matriz es en Medellín, pero que tiene sedes en todo el país. Y ella me decía, venga, ¿y no podemos aquí de una vez incluir el tema de riesgo vial? Yo, pues claro, de una vez, ¿cierto? Si tú no eres una empresa PEPS, Plan Estratégico de Seguridad Vial, porque no te aplica, pero tienes el riesgo, claro que lo podemos unir. O sea, no es incoherente que en un mismo programa o documento o procedimiento o como lo queramos llamar o manual, podamos incluir acciones para el riesgo vial y acciones para el riesgo público, ¿cierto? Incluso ya entrados en gastos, pues hablando del famoso PEPS, claro, un tema que lo voy a decir con mucho respeto, pero es impopular en Colombia, ¿cierto? Ya desde que se dio la ley 1503 de 2011, ya cumplimos el año pasado 8 años de la expedición de esa ley de la República,
y yo he venido pues acompañando también ese proceso desde antes de la ley, como te decía, hace 20 años, y ya pues con la expedición de esta ley frente a los PES, pues he venido ya muy metido trabajando ese tema con diferentes sectores económicos. Pues lo voy a decir con mucho respeto, insisto, pero no hay empresa que uno visite a hablar de PES y se emocione. Porque se imagina que digo, sí. Eso es gasto, eso es pérdida en plata, tiempo. De hecho, cuando yo lo digo de manera muy jocosa, incluso le digo a los clientes de manera muy jocosa, yo llego a una empresa y cuando me ven la gente se pone triste. Ahí llegó el de PEPS, porque desafortunadamente, como nos lo vendió el Estado, ¿cierto? Es una carga muy onerosa para las empresas y es un sistema de gestión robusto, que si las empresas grandes se le ponen mala cara, te podrás imaginar entonces las pymes y microempresas cómo se ponen cuando uno les dice tenés que implementar 158 requisitos, claro, que es lo que prácticamente se resume el PEPS. Entonces el tema desafortunadamente no es amigable, o sea, en general no es amigable hablar de PEPS en Colombia. O sea, bien porque se normatizó, tiene un tema de regulación, hay unas guías, hay unas bases, pero a la hora de implementar es complejo. Correcto, sí, y prácticamente hay empresas, incluso Wilson, que han tenido que contratar personas en su nómina, no asesores, o sea, crear cargos para administrar e implementar el plan estratégico de seguridad vial. Hay empresas que les han visto que es una necesidad, ¿cierto? Porque la implementación, la documentación, pues todos sabemos que hay gente muy buena para documentar, para planificar, pero cuando llegamos al hacer, que requiere tiempo, requiere recursos y personal disponible, mucha empresa sí ha tenido que llegar a contratar incluso personas dedicadas al PEPS, empresas de transporte o empresas muy grandes. Hay, por ejemplo, en ese punto te iba a preguntar también es, ¿vos consideras que sí es importante que una empresa tenga una persona, un rol definido para esas funciones y más importante aún, como qué perfil es la que realmente puede encajar en ese puesto? Correcto, mira, no, tocaste uno de los temas más sensibles del PEPS. Tenemos a febrero de 2020, muchos conceptos jurídicos del PEPS. Y cuando sobre un mismo tema hay muchos conceptos, eso se llama en derecho inseguridad jurídica, ¿cierto? Cuando sobre un mismo tema hay diferentes percepciones técnicas y jurídicas, eso genera inseguridad. ¿Qué es inseguridad? ¿A quién le creo? Entonces ahorita, te repito, la ley lleva ya 8 años de expedida, la reglamentación comenzó en el 2013, incluso hasta el año pasado, ahorita hablaremos más adelante, salió un decreto todavía hablando de PEPS, tenemos como 4 decretos, 3 resoluciones, o sea, es abundante y robusta la reglamentación en PEPS, que también la gente le hace que sea complejo. Venga, ¿cuál es la resolución? ¿Cuál debo cumplir? Hay una derogada, hay una actualizada, porque es que, y fuera de eso, pues, aprovecho la cuña, todos sabemos que inicialmente la resolución 1111 de estándares mínimos, hoy 0312 del año pasado, ratifica la importancia del PEPS. En la resolución 0312, en su artículo 32, si no estoy mal, nos dice el Ministerio de Trabajo, no Transporte, sino Trabajo, nos dice que toda empresa y todo empleador obligado a presentar el PEPS, sí o sí lo tiene que articular con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchos lo han cuestionado, yo en lo personal considero que fue un acierto. Es que el PEPS no es una rueda suelta, no es del proceso de logística, ni el mantenimiento de los vehículos, ni es solamente para los conductores. Es un riesgo laboral, el riesgo de movilidad es un riesgo laboral. Porque he encontrado colegas, obviamente uno respeta mucho los conceptos, como debe ser, y porque el Ministerio de Trabajo le dijo que esto hay que articularlo con seguridad y salud. Ven, pero ¿cómo que no? Si al fin de cuentas estamos hablando de riesgos. Es un riesgo, claro. Entonces, la 1111 lo había ya formulado, la 0312 ratifica que el plan estratégico de seguridad vial en aquellas empresas obligadas, claro está, lo tienen que articular con el sistema de gestión de seguridad. Obviamente, al decir los estándares mínimos, mucha gente dice, pues entonces ahí está clarísimo. Si el Ministerio de Trabajo reglamenta de que el PEPS debe articularlo con seguridad y salud, lo más probable es que en la empresa, cuando mis compañeros de otros procesos, el gerente, vean esa resolución, lo primero que van a decir es, eso es de seguridad y salud. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Wilson, la normatividad que has pedido el Ministerio de Transporte en todos estos años de PEPS no define quién debe ser el responsable del PEPS, ¿cierto? Y mal haría también en definirlo, porque obviamente todas las empresas son diferentes. Claro. Hay pequeñas, grandes, microempresas, familiempresas, de todo tipo. Sin embargo, se quedó corto a hoy el Ministerio de Transporte en definir cuál es esa idoneidad para gestionar ese PEPS. Entonces a uno le preguntan, ¿debe ser el área logística? ¿Debe ser compras? ¿Debe ser talento humano? ¿O debe ser seguridad y salud en el trabajo?
Entonces, cuando uno se pone a ver en las empresas, obviamente el PES tiene un componente grande de seguridad vial, porque a eso le apunta, seguridad vial. Y en aquellas empresas que tienen parque automotor, que tienen camiones, que tienen flotas, uno sí tiende como a decir, venga, ¿quién es el responsable de la operación aquí? El director de operaciones. ¿Quién es el responsable del mantenimiento? Que el director de transporte, logística, el de equipos. Entonces, uno sí tiende a sugerir, sobre todo en empresas de transporte o que tienen mucha maquinaria y equipos, tiende uno a sugerir, no a obligar, porque la norma no lo dice, a que por ese proceso de mantenimiento, equipos o logística, esté el liderazgo del PEPS. Eso no quiere decir que se desentienda seguridad y salud, ¿no? Porque eso no, siempre seguridad y salud va a ser transversal a todos los temas de riesgos. Pero sí consideramos en algunas empresas que ya los responsables de seguridad y salud tienen más que suficiente con el PHV del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Y en algunos casos le meten ambiental, le meten calidad y le meten otras normas, VAX, RUC. Medicina, no. Entonces, a veces uno llega a algunas empresas y los de seguridad y salud no es que no quieran gestionar el riesgo vial, obviamente les pega y les interesa, pero dicen, yo no tengo tiempo, es que con el de seguridad y salud me quedo corto. Entonces, cuando uno dice ya habla del PES y les muestra lo que es el PEPS, que es un ciclo de mejora continua con una cantidad de requisitos, se empiezan a angustiar, todo hay que decirlo. Entonces uno sí de pronto ya cuando tiene la oportunidad de hablar con la alta dirección, uno sí le sugiere, depende de la empresa, venga, yo sugiero que el liderazgo, si está en otro proceso. Pero vamos a encontrar, Wilson, en Colombia que logística, operaciones, transporte, talento humano, en algunas empresas mantienen el liderazgo del PEPS. Pero y tú me preguntas, pero lo que has visto en todos estos años de PES, te puedo decir que de cada 100 empresas que yo visito, 90, el responsable es el de seguridad y salud. Eso sí es una verdad, puño, ¿ok? Recordemos que este liderazgo es una designación de la alta dirección, o sea que no es negociable, ¿cierto? Sí, claro. No es que uno quiera. Entonces prácticamente la alta dirección, cuando le mencionan riesgos, dice, eso es seguridad y salud. Pero si vamos a la norma, de manera expresa o de manera tácita, ahí no se dice que seguridad y salud será el responsable de implementar y liderar el PEPS, no. Pero sí hay que articularlo con el sistema de gestión de seguridad. Ahora, una cosa es articularlo, otra cosa es encargarme del PEPS. Eso es lo que tratamos también de orientar mucho a las empresas. Claro, porque digamos, yo entendería que listo, los de seguridad podrían encargarse de parte, o sea, de alguna de las partes o componentes del PEPS. O sea, por ejemplo, lo que es capacitación en programar, gestionar con ARL o con entes externos, o darlas ellos mismos, porque es un tema de prevención del riesgo. Pero temas, por ejemplo, de seguimiento a planes de mantenimiento, cosas así, o rutogramas, creo que ese no es el enfoque. Y digamos que uno lo podría hacer, pero de aquí a que uno se ponga a estudiar, saque, digamos, un concepto técnico, tenga las bases para uno poder argumentar cualquier tema sobre esos, hay tiempo, o sea, hay demora, hay que dedicarle mucho más esfuerzo. Total, claro que Wilson, aquí hay que, como hacemos en seguridad de salud, buscar causas raíces de los problemas. Eso es lo que hacemos en seguridad de salud, busquemos causas raíces. Yo he tenido la oportunidad pues de dictar conferencias en todo el país, me han invitado afortunadamente en algunos congresos o seminarios o eventos de ciudad a hablar sobre el PEPS, ¿cierto? El último fue hace 2 años que tuve la oportunidad de estar en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, aquí en Antioquia, y me invitaron. Habían varias autoridades y varios especialistas, y me invitaron una horita a que hablaran ese día, en esa conmemoración de ese día, sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ya como te dije, lo había hecho pues en otras ciudades y en otros eventos. Y siempre repito lo mismo en esos eventos, así cuando son muy masivos, siempre lo he dicho ya, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha contundencia. Ha sido desacertado el proceso de reglamentación y acompañamiento frente a los PEPS. Y lo dije hace 2 años y hoy me ratifico en ello. Esta es la hora de que, a ver, ¿quién reglamentó los PEPS? Recordemos que los PEPS obedecen a una ley de la República, ¿listo? Y la tarea de reglamentar los PEPS se la entregaron al Ministerio de Transporte. Hoy por hoy, esa tarea, digamos que la ha venido supliendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es una agencia relativamente en Colombia, que prácticamente fue creada para que se constituya como la máxima autoridad en seguridad vial en Colombia. Recordemos que ya en Colombia tenemos varias agencias de varios tipos. Sí. Entonces la Agencia Nacional de Seguridad Vial, digamos que está supliendo ya muchas de esas tareas del Ministerio. Pero cuando salió inicialmente la ley, quien empezó a reglamentar todos esos decretos que han venido saliendo y resoluciones, fue el Ministerio de Transporte. Esta es la hora, con Agencia de Seguridad Vial incluso a bordo, que el Ministerio de Transporte no se ha sentado, o por lo menos no lo han publicado y ni se ven los efectos, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación,
con el Ministerio de Salud, porque hay muchas partes interesadas, y un actor muy importante en PEPS, administradoras de riesgos laborales, ARLs. Porque es increíble que en Colombia tenemos, no sé, 6, 7 ARLs, yo pues prácticamente conozco la gran mayoría y sus procesos de PEPS, y todas tengan un concepto diferente de PEPS. Y uno habla, y yo conozco varios inspectores del Ministerio de Trabajo, y he hablado con algunos de ellos en diferentes ciudades, y les digo, ¿vos qué opinas del PEPS? Pero vos tenés ese concepto muy respetable, pero yo creo que de pronto me aparto de él. Entonces, esta es la hora de que no hay una línea basal. ¿Quién está obligado a hacer PEPS en Colombia? Sí, hay un artículo, pero hay dudas, porque hay interpretaciones. Los gremios tienen interpretaciones, incluso Wilson. Si tú le preguntas a la ANDI qué piensa de los PEPS, le preguntas a FENALCO, porque hay 2 gremios grandes y conocidos, tiene una lectura de los PEPS. Defencarga, bueno, diferentes gremios. Hay una interpretación hoy del PEPS muy diferente. Entonces me ha pasado, a veces voy a visitar una empresa en representación de una administradora de riesgos laborales. Entonces lo primero que me dice de pronto la persona a contacto es, venga, pero usted me dice que tengo que hacer PEPS, pero mi anterior ARL, porque de pronto tenía otra ARL, me dijo que no. Me pasa todos los días, o nos pasa a los que trabajamos el tema, o al revés. Llega uno a visitar una empresa y uno lleva 1 hora con el cliente hablando y le dice, venga, pero usted, ¿por qué hizo PEPS? Yo no entiendo usted todavía por qué hizo PEPS. Pero mi ARL me tiene que hacerlo. Venga, usted no tenía que formular PEPS. Usted no está dentro del alcance del artículo 12 de la ley. Pero mi otra ARL, o mi corredor de seguros, o el experto X, o peor aún, la Secretaría de Movilidad, de Bello, de Sabaneta, de Riohacha, de Cali, de Soacha, de Medellín, porque también los organismos de tránsito Wilson hablan diferente del PEPS. Entonces, para no extenderme mucho, siempre lo he repetido en eventos públicos, esta es la hora, y es vergonzoso que estas partes, o sea, mínimamente, yo diría mínimo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, siéntense por favor, ¿qué vamos a hacer con los PEPS? ¿Por qué Ministerio de Trabajo? Porque como le dio a hablar de los PEPS en la resolución de estándares mínimos, entonces venga, ¿cómo vamos a abordar ese tema? Los inspectores, ¿cómo lo van a abordar? Y repito, actor importante sobre el que cae todo el peso en estos momentos de la responsabilidad, desafortunadamente, las ARLs. Entonces, cuando tú me preguntas quién es el responsable, la idoneidad, arranquemos por allí. La causa raíz de todo lo que pasa y con los PEPS, porque hay muchas dudas todavía, se genera en que la reglamentación que expidió el Ministerio de Transporte no ha sido alineada con Ministerio de Trabajo y con administradoras de riesgos. Recordemos que las ARLs están obligadas, porque hay un decreto específico que así lo plantea, a asesorar a toda empresa en la planificación e implementación del PEPS. Pero si tenemos que las 6 o 7 ARLs en Colombia hablan diferente del PEPS, esta mañana me llamaba alguien, me escribió alguien por WhatsApp y me decía, mire, don Edison, es que nos visitó la ARL y me dicen que el formato de la encuesta de seguridad vial, porque recordemos que el PEPS requiere un diagnóstico en la etapa de planificación, y ese diagnóstico parte de una encuesta de seguridad vial a todos los empleados. Y yo le decía, mándeme por favor el formato, ¿cierto? Porque su ARL le dice que el formato que aplicó de encuesta no le sirve. Es que esto no es riesgo psicosocial, que ya hay unas baterías y unos cuestionarios ya regulados y reglamentados, no. Aquí hay un formato propuesto en una guía del Ministerio de Transporte, pero no es una camisa de fuerza. Me manda la encuesta por WhatsApp y yo digo, venga, no, pues las preguntas están adecuadas. Es más, me parece más amigable y objetiva esta encuesta que la misma que propone el Ministerio de Transporte. Además de que la que propone el Ministerio propone, o sea que no es vinculante, no es obligatoria. Y yo le digo a la persona y me dice, pero es que mi ARL no, que tengo que repetir la encuesta a los 500 trabajadores. Y yo no estoy de acuerdo. Con todo respeto de la ARL de su asesor, no estoy de acuerdo. Entonces, en esa mantenemos hoy desafortunadamente Wilson. En vez de estar pensando en la gestión del riesgo, salvar vidas humanas, estoy pensando que si el requisito 1.3.4.2 no cumple porque le falta una tilde, porque la ARLX dice esto, mi asesor dice otro, la Secretaría de Movilidad dice otra cosa, entonces eso es lo que tiene desgastada a la gente. Esa cantidad de conceptos. Entonces, repito, ojalá pues que si alguna autoridad llega a escuchar este conversatorio, oiga, que bueno, empecemos a mirar también la reglamentación, que no genere tanta inseguridad jurídica. Ahora, aprovecho y te cuento, llevamos ya casi 2 años esperando como estándares mínimos. Ustedes saben que en seguridad y salud es muy cambiante la normatividad. Sí, claro. Se ha hablado mucho que van a reformar los PEPS, que los van a hacer parecido a estándares mínimos, ¿cierto? Porque no se concibe que una empresa con 2 mensajeros en moto de pronto tenga que hacer un PEPS como si tuviera 100 camiones de una flota de transporte. Entonces, de pronto, si quieren como dar la misma analogía a los estándares mínimos,
y es hacer un poco más amigable para los pequeños empresarios el tema de seguridad vial. Pero no ha salido nada. ¿Estamos? Se ha avisado, hay un proyecto de ley, hay un proyecto de reformas, y ya llevamos 2 años esperándolo, pero a hoy, febrero de 2020, Wilson, no ha salido esa reforma. Todavía no se ha concertado nada, como muchas otras normas que también se han escuchado comentarios, que hay proyectos que ya se ha trabajado, pero no han aterrizado nada con firma diciendo ya, publique y cúmplase. Entonces yo pienso que si vamos a ir dejando reflexiones en el día de hoy, la primera reflexión es que si hay que imputarle al Estado una responsabilidad grande para que las empresas no se apasionen por el PEPS, y es por esa inseguridad jurídica, ¿cierto? Porque si todas las ARLs piensan diferente, que tampoco las culpo, ¿cierto? Si no hay un organismo, una autoridad nacional, que reúna todas las ARLs y le diga cómo direccionar los 158 requisitos, tampoco culpo cuando llego y digo, este asesor de la ARL piensa diferente a este, porque lo voy a culpar, si hay cosas de interpretación jurídica o técnica. Claro, y la ARL, y es muy respetable. La ARL trata de cumplir lo que está en la ley, pero pues sí. No, y la ARL también es interesada de gestionar el riesgo. La ARL no quiere ausentismo, no quiere accidente, no quiere mortalidad. Pero si las autoridades no unifican esa línea basal, seguiremos todavía en este reproceso. Ahora bien, la reglamentación, ya después de la ley, que ha venido saliendo a través de decretos y resoluciones, como te decía ahorita, es muy robusta, ¿cierto? Entonces ya cuando uno a la gente le plantea, obviamente todas las empresas son diferentes, ¿cierto? No quiere decir que siempre que hablemos de 158 requisitos o debes, tenga que implementarlos todos, porque todas las empresas son diferentes. Hay unas que tienen bicicletas, otras tienen maquinaria, otras tienen vehículos pesados, otras no tienen conductores, simplemente arriendan vehículos. Bueno, hay mucho tipo de escenarios, no quiere decir que sea obligado a los 158. Pero ya de entrada la gente se predispone. ¿Cuántos son? Y entonces yo digo, pues de entrada son 158. Venga, miremos cuál le van a aplicar a su empresa. Entonces ya de entrada hay una predisposición hasta del de riesgos laborales, de seguridad y salud, que le gusta el tema, que trabaja en el tema, ya de entrada dice, no me digas que son tantos requisitos. Entonces de pronto sí, la reglamentación que ha salido del PES tiene que ser más amigable, ¿cierto? No flexible, sino amigable, que sea de fácil interpretación, ¿cierto? Y que definitivamente sí sea por sectores productivos. Una cosa es una empresa de transporte, donde prácticamente podemos decir que el core del negocio es seguridad vial, y una empresa, digamos, de alimentos, una comercializadora que tiene 10 empleados. Listo. O sea, el tema sí es muy complejo, hay un tema de desinformación, una deficiencia en comunicación entre los entes reguladores, entre los entes que participan como asesoría. Pero entonces, por ejemplo, un tema ahí que he escuchado mucho, lo he escuchado mucho mencionar, que muchas de las personas que terminan liderando este tema también son, o asesorándolo, son por ejemplo estos técnicos en tránsito, ¿sí? O carreras afines, carreras similares a esas. No sé si de eso hay carrera profesional. No. Aquí en Colombia tenemos técnicas, tenemos tecnologías en tránsito, seguridad vial, en transporte, y hay una que otra especialización, pero ya como posgrado, pero muy de corte de ingeniería civil, ¿cierto? Aquí hay especializaciones en transporte o en el tema de vías, pero muy orientada a ingenieros civiles, ¿cierto? Para en Colombia. diseñar y cosas así. Muy orientada a ingeniería, al tema de ingeniería civil, pero realmente que en Colombia hay un pregrado para estudiar temas de seguridad vial, o un posgrado, pues que uno puede aprender mucho más del tema de movilidad segura. Realmente nos quedamos cortos en la oferta, casi que ahorita el referente es España, casi que todo el mundo que es muy inquieto por los temas de seguridad vial, y eso no es gratis. En estos momentos, pues España es de los países europeos que más ha trabajado en seguridad vial, con datos y cifras demostrables, ¿cierto? Sí. Sus estadísticas hablan por sí solas. Entonces, mucha gente está acudiendo a España, sea presencial o virtual, buscando máster, posgrados o pregrados, porque los españoles les saben hacer muy bien el tema de... Ellos no llaman tránsito, utilizan el término de tráfico. Ellos no utilizan la palabra tránsito, sino tráfico. Pero allá trabajan mucho el tema de movilidad y seguridad vial en España. Pero aquí en Colombia la oferta es muy pobre, desafortunadamente. De pronto quien quiera aprender tendría que hacer un diplomado o muchos lo que hacen es, pues, de pronto acudir a una técnica o a una tecnología, ¿cierto? Entonces, obviamente muchos profesionales dicen, no, pero yo tengo una profesión y para hacer una técnica, una tecnología, pues muchos de pronto desisten, pero es lo que habría. De hecho, en el SENA, como nuestro principal, pues, referente en Colombia, en el SENA la hay. En el SENA hay técnicas
no sé si tecnologías, en este momento no recuerdo, pero sí hay técnica en tránsito y seguridad vial. Entonces lo que tú decías, muchos de estos egresados pues terminan asesorando o ejecutando estos planes estratégicos de seguridad vial. Y no es que no sepan, no faltaba más, sino que de pronto una cosa es saber de tránsito y seguridad vial, y una cosa es saber de riesgos y de sistemas de gestión, porque recordemos que el PEPS es un ciclo de mejora bajo la plataforma PHVA, y de pronto es cuando yo he tenido la oportunidad de hablar incluso con autoridades de tránsito, que saben mucho de tránsito, y de pronto de seguridad de algunos temas. Vení, entonces los indicadores y la medición y la auditoría, y de pronto se quedan un poco cortos en el concepto. Venga, ¿cómo así que medición? PHVA, ¿qué es eso? Pues, claro, con todo respeto. Hasta autoridades a veces me preguntan, venga, yo sé mucho de tránsito y háblame del código de tránsito, y le hablo de las multas, y le hablo de mecánica, y tendrán muchos conceptos. Pero algunos desconocen la gestión del riesgo como tal, y desconocen de fundamentos de sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces a veces terminan mucha gente haciendo al revés, tiene formación en riesgo y sistemas de gestión y más bien la complementan con temas, como tú dices, una diplomatura o algún curso. Sí. Listo. Vamos a mirar como el enfoque. Quiero dejar de lado un poco las empresas o las grandes industrias que tengan que implementar el PES, sino me gustaría como que nos ayudaras con el tema de las pequeñas esas empresas, como ponías el ejemplo anteriormente, 2 mensajeros, que eso es lo que muy probablemente van a encontrar algunas empresas, 2 o 4, 5, digamos máximo 10 vehículos, pequeñas empresas. ¿Cuál recomiendas o cuál sugieres tú que sería el paso a paso siguiendo el ciclo PHVA? Listo, no, bueno. Lo primero, vamos con el planear. Total. ¿Qué debe hacer ese tipo de empresa que tiene 2 o 3 mensajeros en el planear? Listo, pues entonces arranquemos por lo primero. Hablemos de movilidad, rápidamente movilidad. Listo. Movilidad, concepto de movilidad. Es un derecho constitucional, ¿cierto? Nuestra Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, nuestra norma de normas, dice que es un derecho de todo ciudadano, que el Estado debe proveer una seguridad, una seguridad en la vía, ¿cierto? O sea, tener una movilidad segura. Ahí tiene un concepto muy interesante, muchos expertos hablan de una movilidad segura, saludable y sostenible. Me gusta mucho ese concepto que lo he escuchado en varios epidemiólogos y expertos en movilidad, tanto en Medellín como en Colombia, hablando de movilidad segura, saludable y sostenible, mínimamente esos 3. Entonces, en Colombia, nuestra Constitución nos dice que tenemos el derecho a movernos, o sea, que moverse es un derecho, Wilson. 2, es una necesidad. Sí, total. Todo el mundo tiene que ir para este encuentro que tú y yo tenemos en este momento, pues tuvimos que salir de nuestras casas. Ahora, obviamente, muchas cosas se hacen desde la casa, pero para recrearnos, para una cita al médico, para ir a estudiar o para ir a laborar, tenemos que desplazarnos. O sea que no solamente es un derecho, sino que es una necesidad humana durante toda la historia del hombre. ¿Listo? Que ha venido evolucionando obviamente con diferentes modos de transporte. ¿Cierto? Ya tenemos scooter eléctrica, patinetas, metrocable, metro, bueno, una cantidad de medios en el planeta, pero que es una necesidad salir de nuestras familias para diferentes necesidades. Entonces, toda empresa lo debe concebir desde eso. Es un derecho de mis empleados, de todo tipo de empleados, directivos, de la base o gerencia media, pero también es una obligación de mí como empresa, incluso mínima socialmente, tratar de que estas personas por lo menos tengan información. Entonces, en estos días le decía yo a una empresa, mire, usted no le toca hacer PEPs, no es una empresa artículo 12, ¿cierto? Y ahorita hablaremos del artículo 12, que también hay que hablar del artículo 12, quiénes son obligados a hacer PEPs. Pero me decía la de Seguridad y Salud, venga, pero yo no estoy obligada a hacer PEPs porque definitivamente de aquí no salimos, aquí toda la operación es a través del computador y puro trabajo de escritorio. Pero tengo el ausentismo disparado porque tengo 77 ingenieros de sistemas que son aquí in-house en la empresa, no salen para nada, por temas laborales. Pero cuando se van para su casa, la mitad tienen moto y la otra mitad está repartida entre bicicleta y patineta eléctrica. Complicado. Hablo de Medellín. Bogotá también y otras ciudades del país también tienen ese tipo de características. Ya Bogotá incluso ya colapsó con el tema de patinetas o llamadas scooter. Entonces yo le decía a ella, bueno, entonces por temas misionales tú aquí no tienes una movilidad laboral como tal, no tienes los 2 conductores que habla la norma, ni los 10 vehículos automotores o no automotores, no eres una empresa PEPS. Pero me estás diciendo que tu ausentismo está disparado. Se cayó de la bicicleta, fractura de fémur, 6 meses. Se cayó en la scooter, y entonces luxación, 2 semanas. Te está golpeando el ausentismo. Y en el ausentismo sabemos que ¿quién pierde el ausentismo? Todos pierden. Sí, claro. El trabajador, la familia, su economía y el empleador. Entonces, si hay una empresa que no está obligada a hacer PEPs, pero tiene
ausentismo o potencial ausentismo por temas de movilidad, porque tiene empleados que se mueven en moto, por ejemplo, que sabemos que más de la mitad de los muertos en Colombia en materia vial son motociclistas o usuarios de moto, más conocidos como parrilleros. Usted tiene que trabajar el tema en su empresa, Claro. ¿cierto? Porque el ausentismo lo está golpeando. Entonces, hay que ir más allá. A eso vamos entonces, Wilson. Listo, hay un tema de PEPs, pero no hablemos de PEPs, hablemos del riesgo. Es un riesgo transversal, humano, porque nos movemos en transporte público, a pie, en bicicleta, nos trae nuestro carro, nuestra moto, nuestro vehículo. Entonces, es una necesidad casi que social hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos con las empresas prácticamente? Lo primero es coger ese artículo 12 de la ley 1503 de 2011 y mirar si es una empresa PEPs. Entonces, ese artículo 12, repito, Wilson, 8 años, ya cumplió 8 años ahorita en diciembre, y sigue habiendo una cantidad de interpretación. Leámoslo rápidamente. Dice, toda entidad, empresa u organización que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, contrate, comercialice o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a 10 unidades o contrate o administre conductores, debe contribuir a esa ley. ¿De cuál es la contribución? Pues formular e implementar un PEPS. Uno de entrada queda en shock. Vení, no, devolvete. ¿Qué? Posea, fabrique, ensamble, ¿cómo? Automotor, no automotor. Entonces, obviamente, toca coger ese artículo y empezarlo a trabajar. Lo que queda claro, Wilson, es que ese artículo es para todo tipo de empresas, públicas y privadas, ¿no? Sí, Aclaro también. Sí. O sea, que la Policía Nacional debe tener PEPS, ¿cierto? La Secretaría de Movilidad de Medellín debe tener PEPS. Los bomberos voluntarios de Bello deben tener PEPS, pues porque es toda entidad pública y privada. No dice sector económico, no dice tipo de empresa. Entonces me llaman fundaciones, cooperativas. Es que somos una asociación, somos una fundación sin ánimo de lucro, somos comandita, limitada, SAS. Venga, no, ahí sí con todo respeto no hay que ser abogado. La norma dice toda. Es que soy una empresa con 5 trabajadores. Sigamos leyendo, pero de entrada dice toda. Porque todavía después de 8 años, Wilson, hay empresas o personas que dicen, ese PES es para empresas de transporte. Y ahí sí hay un error. Claro. Eso es para Servientrega, Rápido Ochoa, TCC. No. La norma arranca diciendo, toda entidad, empresa o organización, pública o privada. Punto. Hasta ahí, para mí es clarísimo, pues. Repito, no hay que estudiar derecho. Sí. Cualquier organización, y no dice tamaño ni sector económico. Hay que seguir leyendo el artículo, entonces arrancan unos verbos. ¿Listo? Posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o administre. Entonces uno empieza a ubicar la empresa. Vehículos automotores o no automotores. Entonces toca hacer la tarea pedagógica con la empresa para no bombardearlo de tanta información. Entonces toca sentar a la persona y decirle, venga, arranquemos con qué es un vehículo automotor y qué es un vehículo no automotor. Entonces uno hace el ejercicio muy rápido y amigable con la empresa. Vehículo automotor. Todo lo que tenga llantas y motor. Pues suena muy precaria la definición, hay una definición jurídica, pero todo lo que tenga llantas y motor. Pero es que yo tengo motor, pero es eléctrica. Que es a gas, a CPM, que es diésel, que es eléctrico, que es híbrido, que no, eso es un vehículo automotor. Con motor, ya. ¿Y tiene llantas? Sí, vehículo. Listo. Para transportar personas o carga o ambos. ¿Listo? Allí inicialmente, hago el paréntesis oportuno, mis amigos de la ingeniería y la construcción del sector, algunos obviamente, no todos decían, no, entonces no entra la maquinaria. Entonces llegaban empresas muy grandes de construcción. No, ahí entran las volquetas, las motos, las camionetas, pero entonces el bulldozer, el retrocargador, los minicargadores, la motoline, bueno, una cantidad de equipos que tenemos homologados en Colombia para construcción. Eso no entra al PEPS, porque eso está dentro de un proyecto allá en condiciones controladas de riesgo y eso no sale a la calle. Y si sale, sale con cama baja y bueno, etcétera, etcétera. Entonces muchos, incluso le hemos elevado consultas a las autoridades, venga, son vehículos que no están rodando por una vía principal, está claro, pero son vehículos que generan riesgos y pueden haber accidentes mortales y graves. Claro, porque está en el entorno laboral. Así esté dentro de un proyecto, dentro de una obra, dentro de Hidroituango, dentro de donde sea, son vehículos automotores. Entonces la maquinaria, Wilson, para concluir, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, ahí sí ya pues quiero citar específicamente esa norma, la Ley 769 del año 2002, está clarísimo que la maquinaria, como en Colombia le hemos dicho maquinaria amarilla, maquinaria pesada, he tenido diferentes nombres en el sector, pero jurídicamente la maquinaria es un vehículo automotor, ¿cierto? La maquinaria rodante de construcción o minería. Pero por ejemplo ahí, ya que mencionas el tema de maquinaria, yo tengo la duda es con respecto a las montacargas que están dentro de una bodega
porque en esto me hicieron una pregunta así como, ve, un accidente con una montacarga y un operario, ¿es accidente de tránsito y cómo se investiga o es accidente laboral y cómo se investiga? ¿O toca llamar al tránsito para que venga y me haga el croquis o el levantamiento? Y yo quedé como, buena pregunta. Total, lo que pasa es que con el tema de montacargas, recordemos, Wilson, que hay montacargas que operan en vía pública y hay montacargas que no salen de plantas o proyectos. Si el montacargas va a salir a una vía pública, la normatividad es muy clara. ¿Y qué dice la norma? Primero tiene que tener licencia de conducción el operador de montacargas. Por mucho que le llame montacarguista, para efectos legales ya en la calle es un conductor. Y requiere licencia de conducción. Y un curso que avale que Exacto. es apto para ese Listo. equipo. 2, si el vehículo me está rodando, ese vehículo jurídicamente está inscrito ante el RUN, Ajá. Registro Único Nacional de Tránsito, ¿cierto? De hecho hay unos montacargas que tienen placa. Tú ves algunos montacargas que tienen placa. Que de repente se mueven en trayectos muy Exacto. cortos. Y tercero, por muy corto que sea en la vía pública, tiene que cumplir con todo. Aprovechamos ahí la recomendación porque mucha empresa piensa que hay empresas que tienen una planta en una acera y la otra planta al frente. Venga, manden montacargas a estos 50 metros, no pasa nada. Si pasa algo en vía pública hay problemas graves para todo el mundo. Y lo otro es que si es un vehículo que está rodando en la vía pública, entonces tiene SOAT. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí interviene el tránsito, interviene SOAT si hay un accidente. Cuando el accidente es con montacargas al interior de plantas y es con un empleado de la empresa, digamos, el accidentado, pues normalmente, como el vehículo, en este caso el montacargas, es de la misma empresa, pues normalmente no se acude a tránsito, sino que efectivamente es un accidente, con tránsito o sin tránsito, aclaro, es un accidente de trabajo, ¿no? Ahí no importa, pues, con tránsito o sin tránsito es un accidente de origen laboral, eso está clarísimo, porque está, pues, cumpliendo, pues, todos los requisitos. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas, no, se reporta el accidente de trabajo, toda la parte asistencial, los primeros auxilios, y normalmente, pues, se atiende. Cuando de pronto es un vehículo de la empresa, dentro de la planta, digamos un carro, hablamos de un automóvil, que cumple con todo, técnico-mecánica, SOA, todo, y atropella un compañero, ¿cierto? Durante la jornada de trabajo. ¿Accidente de trabajo? Sí, claro. Durante la jornada de trabajo, un compañero saliendo del parqueadero, de un parqueadero de la empresa pisa a otro, durante la jornada de trabajo, y el otro estaba también accidente laboral, de entrada sí. Normal. Pues entonces uno que recomienda, venga, ahí sí hay un tema legal, pueden haber unas lesiones personales, ¿cierto? Y recordemos el tema asistencial, que cuando hay accidente de tránsito y de trabajo, inicialmente se atiende al lesionado por SOAT, eso es por norma, y luego entra a atender la administradora de riesgos laborales. Entonces, cuando si hay vehículos que tengan SOAT, sobre todo los vehículos automotores, uno sí recomienda, venga, no es para problemas, pero aquí sí necesitamos intervención del tránsito. Porque lo primero que nos piden en urgencias es, hazte tránsito. ¿Y dónde está entonces la gente de tránsito? No lo llamaron. Entonces, venga, aquí hay que levantar croquis y hay que levantar un informe, ¿cierto? Entonces, ahí sí recomienda uno, repórtelo a la ARL de trabajo, pero sí que haya intervención del tránsito. Porque como fue un trabajador contra otro trabajador, puede haber responsabilidad de la empresa en la gestión del riesgo, seguramente. Sí, claro. Pero hay un tema también penal, porque pueden haber lesiones personales, o peor aún, un homicidio, y hasta un tema civil, una demanda fuera del plano laboral. Entonces, ahí sí recomendamos que haya intervención del tránsito. Pero eso no afecta el accidente de trabajo, sigue siendo accidente de origen laboral. ¿Listo? Pues para responder allá sí, claro, a tu pregunta. Aunque hay muchos escenarios, ¿no? Hay tanto de largo como de ancho, pues claro, no, mirar cada ahí, caso. por ejemplo, lo que me decían, y entonces ahí cómo hace uno la investigación, porque de pronto si el tránsito, pues en este caso decían, no, pues ellos consideraban que el tránsito no había que llamarlo porque pues, pero quién hace el croquis y eso. Entonces yo sugerí, lo más fácil sería es solicitar a la ARL o algún ente que te dé capacitación en cómo se investigan los accidentes de tránsito. Creo que es como el deber ser, porque cada uno tiene como una metodología y un enfoque puntual. Excelente recomendación, Wilson. No, la recomendación que le hice a esa empresa, esa es. Ahora bien, todos sabemos que en las facultades de SST de las diferentes universidades, pregrados o posgrados, no es que salgamos expertos en investigación. Claro, ¿cierto? Es una verdad, puño. Hablo de todo el país, ¿cierto? O sea, ingenierías o profesionales, o posgrados, incluso maestrías. Que uno salga experto en investigación, no, pues uno sale con el mismo cuentico, los 5 porqués, hablamos de causas, resolución 1401, pues con mucho respeto lo digo, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces a veces incluso uno ve debilidades en las investigaciones, ¿cierto? Uno a veces ve investigaciones y uno dice, aquí hay debilidades metodológicas, ¿cierto? Que a veces no culpa uno al profesional porque esa fue de pronto la formación que le dieron en la academia. Efectivamente hay ciertos accidentes que requieren de expertos. Por ejemplo, mi especialidad no es en alturas, yo sé investigar,
pero si me dicen que haga una investigación por una caída de alturas, pues necesitaría apoyarme en un experto, ¿cierto? Técnico. Entonces, en estos casos, recordemos que uno sí puede acudir a expertos técnicos, que la ARL les apoye o que la empresa lo tenga que contratar, porque en tránsito hay unas variables muy especiales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando son accidentes muy severos, entonces uno empieza a mirar, ¿qué fotos tomaste? No, yo le tomé a la llanta que frenó y la lesión y venga, y no tomaste siquiera, por decir un ejemplo, un radio de acción de 200 metros para mirar señalización horizontal y vertical. No, es que yo no soy experto en tránsito. No tenés por qué ser experto. Total. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Es muy recomendable que una empresa con potencial de este riesgo vial, sí al COPAS y a todas las partes interesadas de la compañía, les den formación en cómo investigar accidentes de tránsito. ¿Ok? Lo mínimo, cómo tomar las fotos. Yo he apoyado muchas investigaciones ya después de... Y uno, venga, y estas fotos, aquí nos quedamos cortos en las fotos. No, pero es que yo no soy experto en vial. No, entendible. Entonces hay huellas de arrastre, que la huella de frenado, que la colisión, bueno, una cantidad de componentes muy técnicos, lo asociado al factor humano, asociado al vehículo, asociado a la vía, que de pronto no lo aprendemos en las facultades, porque también no es el propósito. Pero lo que uno recomienda a una empresa es, decir, lo primero es que es un accidente de trabajo. Entonces ya sabes que tienes los tiempos para investigarlo y te sujetas a lo que diga la resolución 1401. ¿Estamos? Eso está clarísimo. Pero en este tema de tránsito, obviamente si no te des la competencia específica, apóyate con alguien que les dé luces sobre lo que pudo haber pasado. Porque todo en Colombia es muy lento, ¿cierto? Entonces, mientras que el informe llega a la autoridad de tránsito, si hay lesiones, entonces hay reconocimiento médico-legal, entonces ya hay fiscal, entonces ya un proceso penal si hubo homicidio, entonces ya empieza el tema a ser un poco más desgastante y demorado, entonces no podemos depender de ese informe. Tenemos 15 días. Claro. Entonces nos toca es hacerlo de la mejor manera pues con la metodología que tengamos en la compañía. Bueno, nos vamos Wilson entonces al tema de PEPS. Sí, Listo. sí. Entonces se le explica a la empresa que es un vehículo automotor y un vehículo no automotor. El vehículo no automotor, de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Transporte, es todo vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. El caso más claro, las bicicletas, ¿cierto? Una bicicleta es un vehículo no automotor. Entonces, cuando uno llega a una empresa y encuentra bicicletas, no, pero aquí en la planta nos vemos en bicicletas porque es una planta muy grande. ¿Eso no entra al PEPS? Claro que entra al PEPS. Sí, claro. Así no estén incluso en la vía pública. ¿Ok? Y ahora, como te decía ahorita, que hay mucha scooter, mucha patineta eléctrica. No, y hay que hacer paréntesis ahí. Acabas de mencionar, no, es que en la empresa hay bicicletas para que se trasladen de puntos. Aclaración, eso sí existe. Aquí en Medellín hay varias. Yo he visto varias empresas sí. que la infraestructura es tan grande que ellos ponen estaciones de bicicletas en ciertos lugares para que si alguno tiene que desplazarse a la bodega tal o a la oficina tal, pum, en bicicleta. Operarios, supervisores, vigilantes, los he visto yo en bicicleta dentro de las empresas. ¿Se cayó en la bicicleta? Accidente de origen laboral. Claro. Pero incentivan también el tema de los hábitos saludables. Si quiere, camine. O si quiere, vaya en bicicleta. Pero nada, que venga en el carrito, que venga, se le pega la montacarga, que el del camión va para tal parte y se lo lleva, nada de eso. Sí, es correcto. Entonces, después de explicarle los dos conceptos de qué es definición de vehículo, la empresa empieza, montacargas también entra, maquinaria, todos los vehículos livianos, pesados, las motos, las bicicletas y otro tipo de medios que uno pueda mirar. Entonces ya la empresa va teniendo claridad. Y empezamos con los verbos. ¿Usted posee vehículos activos? ¿Sí o no? Los 3 verbos que siguen son muy específicos. Ensamblar, fabricar y comercializar son un sector muy específico de la economía. Claro, ahí por ejemplo sería quien lo ensamble, porque quien lo venda puede ser una concesionaria, pero donde lo ensamblan es otro punto, correcto. Una fábrica diferente. Pero digamos que ahí sí es muy excluyente, porque ahí sí hay un sector muy específico del país de que fabrica, ensambla y comercializa. Pero vuelve a ser incluyente cuando uno pregunta, entonces le dicen a uno normalmente, no fabrico, no ensamblo, listo. Usted administra. Pero sabes que ahí me generó ahí tengo una duda, una curiosidad que me acabo de surgir, y es, por ejemplo, aquí cerca, Poblado, que tenemos el centro automotriz, eso está lleno de locales y establecimientos que se dedican a la venta de vehículos usados o nuevos. ¿Les toca o no les toca? Entonces tenemos que programar una visita. Hay una oportunidad ya. Y vamos a ver. Deberían de tener todas esas empresas, personas jurídicas, recuerda que el PEPS es para personas jurídicas. Si está dentro de los 10 vehículos, pues venga, miremos dónde está el PEPS. Es que yo solamente los vendo, no, pero es que mírate el artículo 2. ¿Cuántos ha logrado tener en un periodo de tiempo? Digamos, en este año, ¿cuántos tuvo? Tuve mensualmente, este mes tuve 10, el siguiente mes tuve 15, pero el siguiente mes tuve 5. Promediamos y si le da los 10. Wilson, y si te vas un poquitico más allá del centro comercial automotriz por el Poblado, vas a encontrar ahí el Parque del Poblado
unas empresas que arriendan vehículos. ¿Cierto? No, pero arriendan el vehículo. El renting, ahorita hablamos del renting, pero arriendan el vehículo a vos o a mí, ¿cierto? Digamos que uno vaya y dice, venga, necesito este fin de semana que viene un familiar del exterior, un vehículo por 2 días. Te lo arriendan, sin conductor obviamente. Esas empresas estarían obligadas a formular un PEPS. Si hay una actividad comercial, hay un usufructo de comercializar un arriendo de un vehículo, entonces ahí empiezan a mirar que hay muchas empresas con PEPS, muchas, porque cada vez más son las empresas que están formulando PEPS, pero ¿cuántas no tendrán por desconocimiento? Claro, total. Entonces ahí aparecen la cantidad de escenarios como tú los planteas. Entonces ahí empieza el tema de administrar vehículos o contratar vehículos. Y ese fue el verbo, yo lo llamo muy jocosamente el verbo de la discordia. Porque para nadie es un secreto que activos vehículos hoy en empresas casi nadie. Hoy lo que las empresas se dedican es al core del negocio y lo demás tercerícelo, el outsourcing. Sí, sí. Entonces contratan temporal, contratan terceros. No compre vehículo, no para comprar una volqueta. Hago un leasing, hago un renting, como tú lo acabas de mencionar, o contrato una persona con volqueta. No, por ejemplo, lo que hacen los restaurantes ahora. Antes el restaurante, y incluso hay uno que otro que todavía tiene su mensajero de planta. Ahora todos por Rappi. Se quitaron eso de ahí, en teoría. En estos días visité un almacén, una empresa de alimentos muy conocida en la ciudad que tiene restaurantes. Y tenían casi 80 mensajeros, casi 80 domiciliarios, lo llaman ellos, domiciliarios. Sí, De nómina, ¿no? Con contrato laboral. La decisión de la gerencia el año pasado, creo que fue para septiembre-octubre, fue acabar con todos esos 80 puestos de trabajo y con una de esas aplicaciones como Rappi, tercerizaron la operación. Ahora, obviamente desde el punto de vista social, pues puede ser muy cuestionable, ¿cierto? 80 puestos de trabajo, 80 familias, pero si lo llevamos al plano de la gestión del riesgo, de lo que conocemos como transferir ese riesgo, con el actor que más muere en Colombia llamado motociclista, pues uno le dice, no es descabellada esa decisión, incluso desde la continuidad del negocio. No tener 80 personas en la calle, en calidad de domiciliarios, en vías bien peligrosas, que hay un factor de presión, ¿no? Porque cuando uno compra un alimento, uno espera que le llegue rápido. No, y si tomó esa decisión, hay que tener en cuenta que muy probablemente es porque ya estaba cansado de pronto de accidentes, ausentismo, cacharros de daños de pronto de mi personal a terceros, o sea... Y recordemos que hay un tema, ahí tocas un tema sensible y es el tema de recurso económico. Claro. Y recuerda que con los motociclistas la pregunta del millón. ¿Y los EPPs? Claro, entonces hay un montón de factores ahí que pudo haber conllevado que él tomara esa decisión. Decir, pues nadie se levantó un día, no, hoy voy a despedir a todo el mundo porque ya no quiero tenerlos, ¿no? Sí, total. Pero aprovechemos para contarle que tienden a crecer. Cada vez son más las empresas que están acabando con la movilidad misional de sus empleados, sino todo tercerizado. Sí. O prohibir el uso del vehículo personal para funciones de la empresa. Venga, venga, yo le contrato obviamente hay un tema también de costo-beneficio, ¿cierto? Hay que mirar, cada empresa es única. Pero contratando terceros, ¿cierto? Empresas, vehículos, pero que me muevan mis empleados en calidad de pasajeros y no de conductores. También por el tema del control. Que colocan, por ejemplo, contratan técnico Pepito Pérez para una actividad puntual y le dan auxilio de transporte si él tiene un vehículo, incluso ponen cositas como tiene que ser modelo 2015, 2016 en adelante para podértelo recibir, SOA, Tecno, papeles, o sea, todo ese tipo de cosas he visto que lo hacen en ese... Entonces, Wilson, entonces empezamos a enmarcar a una empresa, una pequeña, dentro de ese contexto, posee, fabrica, contrata, administra. Entonces muchas no poseen, pero muchas sí contratan. Yo contrato carga, contrato pasajeros porque yo tengo unos empleados que salen de la noche. Por ejemplo, tengo 4 cajeros que 10 de la noche cierran el almacén. Entonces me toca contratarles un transporte para que los mueva hasta su casa. Estás contratando. Sí. Entonces hay un tema de contratar. Hasta ahí, digamos que la empresa empieza a hacer cálculos. ¿Cuántos son 10? Ahí y aparecen los vacíos. Primera pregunta de las empresas. ¿Pero 10 en cuánto tiempo? En el caso de contratar. Okay. ¿Qué dice el artículo 2? ¿Esos 10 por día? ¿Por mes o por año? La norma no lo establece. O en nómina. O este mes tengo 5, el otro tengo... No, o sea, el tema de vehículos, esas 10 unidades que habla la norma, no está claro en qué periodo de tiempo. Entonces hay empresas que me llaman y me dicen, venga, don Edison, yo voy a hacer un paseo en diciembre. Vamos a llevar a los empleados y las familias para un parque recreativo por temas de bienestar laboral. Voy a contratar 30 buses. Vamos 500 personas, por decir un ejemplo. Tengo que hacer PEPS.
o simplemente hago un plan de contingencia para ese viaje, o tengo que formular un PEPS. Entonces uno le dice a las empresas, pues mira, la norma no es clara, la norma no me dice esos 10 cada cuánto, ¿cierto? Pero como este es un país, ¿cierto?, que es reactivo, contingente, que todo ocurre después y aparecen las investigaciones y los problemas, pues yo lo formularía. Ay, pero hacer todo eso nomás por un viaje al año. Obviamente desde los riesgos uno recomienda también. 0 eventos, pero el día del paseo 20 muertos, ¿cierto? Porque a veces la gente ve el riesgo vial, como cuando hablábamos de riesgo público, Wilson, desde la frecuencia. Sí. Es que aquí, atracos nunca en la vida. Y hay personas que nunca, y la primera vez que lo atracan lo matan. Como hay otros que lo atacan 30 veces y no le pasa nada. Entonces lo mismo pasa con el riesgo vial. No, es que el mensajero de la empresa lleva 20 años en la compañía en moto y nunca se ha caído. Entonces por eso no va a gestionar el riesgo, ¿no? Sí, esa premisa sabemos que no la puede manejar, y menos en seguridad y salud. Entonces a veces asimilan que porque la frecuencia es baja o inexistente prácticamente, el riesgo no hay que intervenir. Y hemos tenido empresas que en un paseo tienen mortales. Un paseo una vez al año. O sea, 364 días, 0 ausentismo. Y el día del paseo, 4 muertos. Claro. Y de pronto el primer paseo en 4 o 5 años. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el riesgo vial tiene un problema, es la severidad. ¿Cierto? Sobre todo con motociclistas. Como puede que se caiga y no le pase nada, puede terminar fallecido. Porque recordemos la vulnerabilidad de los actores viales, especialmente peatón, ciclista y motociclista. Son altamente vulnerables. Tú tocas un ciclista, medio lo toca y se cae. Y prácticamente puede morir con una fractura grave. Entonces uno sí, cuando tiene motociclistas, uno le dice a la empresa, venga, gestionemos el riesgo. Entonces en este escenario entran también, Wilson, importante, renting y leasing. Entonces tiende mucho a crecer en Colombia esa figura. Cada vez más son las empresas, ven, no, aquí no hay, las 10 camionetas que tenemos son de un banco. No tengo que hacer PEPs. No, qué pena, no. Una cosa es que el activo sea de un banco y se lo coloque usted en modalidad de renting o leasing, está muy claro. ¿Pero quién lo administra? Pero si vamos a un decreto, que ya tenemos varios decretos del Ministerio de Transporte reglamentando el PES, hay un decreto que nos plantea con claridad que los vehículos en leasing o en renting, la responsabilidad de formular el PES no es de la entidad financiera, es del contratante o locatario del vehículo. Así de claro. Entonces, que la camioneta del presidente blindada es del banco, que las 10 volquetas son en renting, que los 4 montacargas son en leasing, no importa, tú haces el PES, no el banco. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, eso hacemos con las empresas pequeñas. Hasta ahí, entonces muchas me dicen, don Edison, no, a mí no me aplica PEPS. Usted habla de 10 vehículos, y aquí en la panadería tenemos 4 motos. Y usted me dijo 10, porque el artículo 2 habla de 10. Entonces no le dice, venga, pero es que no me acabo de leer el artículo. Porque después de las 10 unidades dice, coma, o contrate o administre personal de conductores. Y frente a eso, digamos, Wilson, que es el único criterio en que nos hemos puesto de acuerdo el Ministerio de Trabajo, Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial, abogados. Yo pienso que ahí no hay duda. Cuando el legislador dijo o contrate o administre conductores, eso significa 2 o más. Total, plural. Ahí sí no hay duda jurídica, pues no me he encontrado con alguien que interprete de manera diferente eso. Entonces cuando me llaman y me dicen, vea, ¿cierto que me salvé del PEPS? Porque ya de entrada la gente está predispuesta y dice que me salvé. ¿Cierto que me salvé del PEPS? Yo tengo 4 furgones. Y yo, vamos despacio, pasito a pasito como la canción. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Este episodio fue muy largo y es de mucha información valiosa, entonces tuve que dividirlo en 2 episodios. Si quieres continuar la historia, sigue con el siguiente episodio a continuación. Recuerda que nos puedes seguir en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en Deezer, en Google Podcasts, en YouTube, en todas las plataformas de podcast con las que estés funcionando o que te gusten más. También nos puedes seguir en Instagram como Control Total de Riesgos, nos puedes seguir en Facebook como Contame Pues, y recuerden que también tenemos habilitado Patreon para si nos quieres hacer una donación y quieres que continuemos con este excelente proyecto y que la comunidad se siga nutriendo y alimentando de todo este conocimiento valioso de grandes personas y de aquellos que nos pueden dar toda su experiencia. Gracias.